Bienvenidos, manitas, penúltimo vídeo del año en el que vamos a hacer una caja marco de fotos. Un regalo distinto para alguien especial. En esta caja podemos guardar momentos que hemos pasado durante este 2022 con esa persona. O incluso podemos guardar momentos de la familia. Alguna foto, una entrada de cine, el menú de una comida o cena que hemos disfrutado con esa persona, cualquier cosa que nos traiga buenos recuerdos. ¿Qué os parece? Un bonito regalo, ¿no? Y volviendo a lo más práctico, también veremos cómo adaptar estas medidas a las que necesitéis vosotros, más grande o más pequeña. Así que no me enrollo más y empezamos. Para hacer esta cajita yo estoy utilizando cartón contracolado de 2 milímetros de grosor y las medidas son las siguientes. Para la base, una pieza de 19 por 15 centímetros. Mi cajita, como veis, va a ser rectangular. Para los laterales más cortos, una pieza para cada lado de 15 por 9 centímetros. Y para los laterales más largos, dos piezas de 19,4 por 9 centímetros. Estas son las 5 piezas que necesitamos para la base de la cajita. Y ahora os voy a explicar qué tenéis que hacer si queréis adaptar este tipo de caja a la medida que vosotros necesitéis. Lo primero que tenéis que saber es lo que tiene que medir vuestra base. Mi base ya os he dicho que mide 19 por 15. Imaginaros que queréis hacer una caja un poquito más grande y que sea cuadrada en vez de rectangular. Bueno, pues pongamos que queráis una caja de 20 por 20. Bueno, pues cortaríais primero la pieza de la base de 20 por 20. Lo siguiente, cortaríais dos laterales. Como en este caso que os estoy poniendo de ejemplo es cuadrada, pues ya sabéis que tiene que medir 20. El alto, el que vosotros decidáis, pues cortáis las piezas con la misma medida que vuestra base. Y ahora es donde viene el detalle que tenéis que tener en cuenta para vuestra caja. Hemos dicho que es cuadrada de 20 por 20, pues las otras dos piezas también tienen que ser de 20, pero en estas dos piezas es donde tenéis que añadir 2 milímetros a cada lado. Esos 2 milímetros es el ancho de vuestro cartón. 2 milímetros si vuestro cartón es como el mío, 2 milímetros de grosor. Si vuestro cartón es de 3 milímetros, tendréis que añadirle a los 20 centímetros 3 milímetros en un lado y 3 en otro, con lo que sería 20,6. Puede ser el cartón de 5 milímetros. También añadiríais 5 milímetros a cada lado. Esos milímetros son el ancho de vuestro cartón. Para cuando montemos la caja, esos milímetros que hemos puesto a mayores son los que van a encajar en este otro lateral de aquí. Pasamos a montar nuestra cajita y esta es una de las maneras más rápidas de hacer. Yo ya le he puesto cinta de doble cara a mis 5 piezas porque es más rápido, pero en el borde voy a reforzar con cola porque la cinta de doble cara con el tiempo se nos puede despegar. Si le ponemos la cola por los bordes, ese problema ya no lo tenemos. Pero también lo podéis hacer aplicando cola en toda la superficie. Vamos a empezar colocando nuestras piezas en la posición que queremos que vayan. Yo estoy utilizando un resto de cartulina que me ha quedado de otros trabajos. Y bueno, vamos a ajustar los laterales más al borde de la cartulina para aprovecharla. Una vez ya la tenemos colocada en el sitio donde queramos que vaya, vamos a empezar a pegar por este lateral de aquí. Retiramos el papel protector de la cinta de doble cara y por el borde cola blanca de carpintero, cola de cartonaje, cualquier adhesivo que tengáis líquido. Y la pegamos. Siguiente pieza, la base. Y la vamos a pegar ajustada al lateral que ya tenemos pegado. Siguiente lateral corto. Y también lo pegamos pegadito a la base. Y ahora ya pegamos los dos laterales en los que tiene añadido los milímetros. Y ahora vamos a cortar todo el sobrante de cartulina justo por el borde. Pasamos a hacerle las dobleces. Vamos a ir levantando cada lateral y con una plegadera marcamos la cartulina.
Recordar que los laterales largos son los que tienen esos 2 milímetros a mayores, así que vamos a pegarlo montando encima del lateral pequeño. Lo voy a hacer con cola blanca. Y sujetamos con cinta de carrocero hasta que la cola se seque. Para forrar el exterior podéis hacerlo también con cola blanca o cinta de doble cara, como voy a hacer yo. Voy a rodear todo el exterior con la cinta. Empezamos pegando desde una esquina y todas las cintas van a empezar desde esa misma esquina. Vamos a cortar en cartulina unas tiras de el ancho de nuestro lateral y le vamos a añadir 2 centímetros por arriba y 2 centímetros por abajo para doblarlo hacia el interior y hacia la base. Mi lateral mide 9 centímetros, cortaré una tira de 13 centímetros de ancho. Y como veis, yo en uno de los lados largos me he marcado 2 centímetros. Esa es la línea que me va a servir para ir pegando la cajita al ras de esa línea y así no torcerme. Y seguimos pegando cada lateral, retirando la cinta y pegando. Para doblar la pestaña de la parte superior, simplemente unos cortes justo por las esquinas. Y esto sí lo vamos a pegar con cola. Y ahora ya pasamos a forrar la parte de abajo. Vamos a cortar desde la esquina en ángulo. Y marcamos justo en el canto de la unión de la base con el lateral. Para la base, un trozo de la misma cartulina que mida medio centímetro más pequeño. Y ya tenemos nuestra base completamente forrada. ¿Habéis visto qué fácil? Ahora solo nos queda decorarla. Eso lo haremos después y ahora pasamos a hacer la tapa. Para formar nuestra tapa se hace exactamente igual que para formar la base, pero a las medidas hay que añadirle un poquito. Para la parte de arriba medís el ancho y el alto de vuestra caja y añadís medio centímetro. Mis medidas son 19,4, hay que añadir medio centímetro, serían 19,19. Yo redondeo a 20. El alto de la caja, en mi caso, mide 15,4, pues añadimos medio centímetro, serían 15,9.
yo redondeo a 16. Para los laterales de la tapa, yo normalmente le doy unos 3 centímetros para que cubra esta parte de aquí. Pero como nuestra tapa va a ser un marco de fotos, le voy a añadir medio centímetro más. Así que el alto de los laterales de la tapa será de 3,5. El largo de cada lateral, pues igual que hicimos esto de aquí. Dos laterales que medirán 16 centímetros por 3,5 y los otros dos laterales que medirán 20,4 por 3,5. Recordar los 2 milímetros a cada lado que añadimos a mayores. Pero ya que estamos, os voy a enseñar otra manera de montar cajas. Tanto la base como la tapa se pueden montar exactamente igual. Y es haciéndolo todo en una misma pieza. De esta manera hay que tener un poquito más de precisión con el cúter, pero se puede hacer exactamente igual. Y las marcas las vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos una pieza de cartón que nos aseguremos que nos va a caber el tamaño de nuestra tapa. Medimos 3,5, que es el alto, será el alto de la tapa, y hacemos una línea. Hemos dicho que nuestra base es de 20 por 16, pues medimos los 20 centímetros a partir de esta línea y trazamos otra. Volvemos a marcar los 3,5 del otro lateral y trazamos otra línea. Ya tenemos 3 verticales. Esta parte de aquí no nos va a servir. Ahora vamos a las marcas horizontales. Pues marcamos de nuevo 3,5, que es el alto del lateral, y trazamos la línea. Hemos dicho que de ancho nuestra caja es de 16 centímetros, pues los marcamos a partir de esta línea, 16 centímetros, y trazamos la línea. Y volvemos a marcar otros 3,5 del otro lateral, el alto de la tapa. Y como veis, tenemos aquí el cuadrado de la tapa y los 4 laterales. Este cuadradito de aquí no sirve, este tampoco y este tampoco. Pero ahora hay que marcar los 2 milímetros que añadimos para encajar los laterales. Al lado más largo y al lado más largo, y vamos a marcar los 2 milímetros, ¿veis? Desde la línea que hemos trazado para marcar el lateral, 2 milímetros hacia un lado, 2 milímetros hacia otro. Y en esta pieza de aquí lo mismo, 2 milímetros hacia un lado y 2 milímetros hacia otro. Os recuerdo que estos 2 milímetros son el ancho del cartón que yo estoy utilizando. Si vuestro cartón es más ancho, tendréis que añadir esa medida aquí en vez de los 2 milímetros. Antes de formar nuestra tapa tenemos que cortar la ventana de nuestro marco de fotos. Yo le he marcado desde estas líneas de aquí 3 centímetros hacia adentro y he recortado. Vamos a realizar los cortes para poder formar nuestra tapa. Aquí es cuando os digo que tenéis que tener más precisión con el cúter porque no vamos a cortar del todo. Estas líneas de aquí las vamos a marcar. Colocamos nuestra regla justo por la línea y el cúter que esté bien afilado. Y la vamos a pasar 2 o 3 veces, sin ejercer presión. Y probamos a doblar. ¿Veis que se dobla perfectamente, pero no hemos llegado a atravesar todo el cartón? Así vamos a hacer con estas otras 3. Y vamos a pasar ya a forrar el interior. La cinta de doble cara o el adhesivo que utilicéis se lo tenéis que poner en la parte donde no habéis hecho los cortes. Y tal y como hicimos con la base de la cajita, cortamos el sobrante al ras. Y para cortar el interior del marco lo hacemos en cruz, desde una esquina hasta la esquina opuesta. Cortamos las puntas y dejamos un par de centímetros para doblar.
Y ahora ya pasamos a montar la tapa igual que hicimos con la base. La tapa ya está forrada, el exterior lo forré exactamente igual que forré la base. Ahora vamos a hacer el interior de nuestro marco de fotos. Cortamos una pieza en el mismo cartón con la misma medida que nuestra tapa. En mi caso eran 20 por 16 y le voy a quitar un par de milímetros a cada una de las medidas. Una vez ya lo tenemos cortado, vamos a hacer un marco interior a 1,5 centímetros de los 4 lados. Este cuadrado lo vamos a cortar, pero de la siguiente manera. 3 de los lados, no importa el que escojáis, yo he cortado 2 cortos y 1 largo, lo vamos a cortar por completo. Este de aquí no, este lo vamos a hacer igual que hicimos la tapa, sin llegar a atravesar del todo el cartón. A estos 3 lados que hemos cortado del todo le vamos a retirar 1 milímetro de cada lado. Esta pieza es la que vamos a tener que colocar aquí en el interior y con esta puertecita podremos cambiar la fotografía tantas veces como queramos. Ahora vamos a forrar este lado de aquí, que es el que se va a ver. Para hacerle el cierre a la tapa, seguro que tenéis algún marco de fotos viejo que se os haya roto, que ya no os gusta, que lo queréis cambiar. Bueno, pues de la parte de atrás vamos a aprovechar estas piezas que son lo que se utiliza para sujetar las traseras. Lo vamos a centrar y sujetar con un tornillito pequeño. Terminamos de montar nuestro marco pegándole un trocito de acetato en la ventana. Yo lo estoy haciendo con cinta de doble cara, de la que es roja y pega muy bien este tipo de plástico. Y ahora ya la pieza que acabamos de hacer con cola blanca. Y ya tenemos nuestra cajita formada con el marco. Si queréis le podéis poner algún tirador, yo no le voy a poner nada. Y ahora ya solo nos queda decorarla y para ello voy a utilizar papel decorado. Iré midiendo cada lateral y cortándolos un poquito más pequeños para que se vea la cartulina de abajo. Para decorarla yo tengo esta piecita de madera que es muy delgadito, que podemos recortar las palabras, mis momentos más felices, y pegarlas por aquí, dándoles color o dejándolas así en color madera. O incluso, que es lo que yo voy a hacer de momento, colocarla aquí en vez de una foto. Eso ya a gusto de cada uno.
y ya está lista para llenarla de buenos momentos. Con este trabajo, más que la decoración, os quería mostrar cómo adaptar las medidas a vuestras necesidades y no tener por qué hacer la misma caja que os estoy mostrando yo. La podéis hacer más grande o más pequeña. En la cajita de descripción del vídeo también os dejo el enlace al vídeo en donde hablamos sobre el cartonaje. Espero que os guste la idea y os sirva de ayuda. Si es así, como siempre, regalarme dedito arriba, compartir este vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.